Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estoy cansada de vivir por mis cargas y siento que angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad, fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más, tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad, fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por los testimonios, gracias por este tiempo también en el que nuestra hermana edifica nuestras vidas por medio de las alabanzas. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios, de manera que si tiene su Biblia, me gustaría que abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 2, para que juntos podamos leer desde el verso 1 al verso 10 inclusive. Así entonces, leamos juntos Efesios capítulo 2, verso 1 al 10 inclusive.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pueden tomar asiento, amén. Damos gracias al Señor porque se está predicando el Evangelio y muchas personas pueden oír la palabra verdadera del Evangelio y habiendo creído pueden recibir el perdón de los pecados, amén. Porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. No hay otro medio por el cual los hombres puedan ser salvos, sino que el único medio que Dios ha dado es por medio del Evangelio. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo nos explica claramente cuál era la condición nuestra antes de haber oído y creído al Evangelio y cómo la gracia de Dios se manifestó para con nosotros. Y que el medio que Dios usa es la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ya que por las obras ningún hombre puede ser justificado. Amén. Cuando leemos en Gálatas capítulo 3, verso 10, dice que todo aquel que se quiere justificar por medio de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice que debemos cumplir toda ella. Cuando nosotros incumplimos una parte de la ley, ya nos hacemos culpables de todas las transgresiones, de toda la ley de Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, nosotros tenemos que separar lo que son las obras de lo que es la gracia de Dios. Y la gracia solamente se puede recibir por medio de la fe. ¿Por qué la gracia se puede recibir por medio de la fe? Porque si no es por la fe, es por obra, y al que obra le es contado como deuda. Entonces Dios lo ha dado por medio de la fe, ¿para qué?
para que sea por gracia. O sea que la persona tiene que creer solamente y recibirlo. Por eso el gran problema está en que cuando los creyentes que entienden una parte del Evangelio reciben el conocimiento de que Cristo murió por sus pecados, pero luego quieren ajustar su vida por medio de las obras, quieren hacer obras para poder llegar a agradar a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que separar lo que es la obra de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque por obra ningún hombre puede ser justificado y eso es evidente. O sea, no hay manera alguna de que el mal árbol pueda dar un buen fruto. Y el hombre, cuando se perdió en el huerto del Edén, se perdió una vez y para siempre. Dios no le ha dado a ese hombre perfeccionarse, no le ha dado que se mejore ese hombre, sino que le dio morir. ¿Por qué? Porque lo enjuicia, lo pone bajo el juicio de Dios, que es dado por medio de la ley, y la paga del pecado, que es la muerte. Amén. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Y si la sangre se separa de la carne, se produce una muerte. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena, y por un lado tenemos el pan, que es el cuerpo de nuestro Señor, y por el otro lado tenemos el vino, que es la sangre de nuestro Señor. Y al estar separados, cuando nosotros vemos esos dos elementos, ¿qué es lo que nos está anunciando? Que hubo una muerte. Por eso es que no utilizó ninguna otra ilustración el Señor, sino que utilizó el pan como el cuerpo y la sangre, el vino como la sangre. Y dijo: todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Se escandalizaron y dijeron: ¿acaso vamos a comer su carne? Lo que el Señor estaba diciendo es que vivirían por su sacrificio, que la vida que ellos habían de recibir estaba en el sacrificio que Él iba a presentar delante de Dios mediante el cuerpo de carne, ofreciéndolo voluntariamente, derramando su sangre para cubrir los pecados de la humanidad. Por eso dice que es un don de Dios. No es la fe el don de Dios, sino la salvación es el don de Dios. La fe es el requerimiento, el medio que Dios ha dado a los hombres para que reciban ese don, para que reciban ese regalo. Ahora entendemos que no todos son de fe. Y hay personas que dicen tener mucha fe, pero que en realidad con sus hechos niegan la fe. ¿Cuándo una persona niega la fe? Cuando, habiendo recibido el conocimiento del Evangelio, o sea, de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, quiere vivir por sus obras. Quiere llegar a ser justo por medio de su perfeccionamiento. Y eso es negar la fe. ¿Por qué? Porque es evidente que ningún hombre se justifica delante de Dios por sus obras, porque el que depende de las obras tiene que cumplirlas con todos los mandamientos de la ley. Y no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos, que son un conjunto de ordenanzas, de obligaciones, son un conjunto de rituales y de días festivos y de comidas y de abluciones que hay que guardarlas perfectamente. Por eso las grandes controversias que tenía Jesús con sus contemporáneos, porque ellos no podían entender cómo Jesús no guardaba el sábado, no podían entender cómo los discípulos recogían espigas el día de Shabbat. Tenían grandes controversias porque decían: si fuera de Dios el sábado guardarían, si fuera un profeta verdadero se apegaría a toda la ley.
Pero el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley vino con un propósito a este mundo, con el propósito de poner a todos los hombres bajo el juicio del pecado. Porque donde no hay ley no hay infracción. O sea, si no hubiera habido una ley que dijera no matarás, no hubiera habido una infracción por matar. O no adulterarás, no habría habido una infracción por adulterar. Sin embargo, Jesucristo, cuando vino, esa ley la agravó mucho más. ¿Por qué? Porque Él sabía de dónde procedía el pecado, de dónde salía la maldad, que la maldad brotaba del corazón de los hombres. Entonces la agravó mucho más. ¿Por qué? Porque dijo, cuando le digas a tu hermano que es un tonto, o le digas fatuo, entonces ya haces culpable de homicidio. Cuando mires con codicia a la mujer de tu prójimo, ya te haces culpable de adulterio. Entonces lo agravó mucho más. Por eso cuando fue hallada la mujer en el acto mismo del adulterio y la llevaron delante del Señor para que Él emitiera un juicio, ¿cómo el Señor dio una solución a esa situación? Porque la ley de Moisés decía que debía morir apedreada. Pero sabiendo lo que había en el corazón de los hombres, Jesús dijo claramente, el que esté sin pecado, ese sea el primero en arrojar la piedra. Desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron yendo uno a uno. ¿Por qué? Porque entre tanto más crece el hombre, tanto más se desarrolla la maldad. Por eso nosotros vemos a un bebé en estado de inocencia, decimos qué criaturita hermosa, es un niño inocente, pero ese niño inocente cuando crezca y los deseos comiencen a aflorar, la maldad va a ir en aumento. Y entre tanto más mayor se haga, tanto más malo va a ser. No es que el mundo se va perfeccionando para lo bueno. Fíjese, la ciencia evolucionó, el conocimiento evolucionó, las comunicaciones evolucionaron, todo conforme a lo que estaba escrito por el profeta Daniel, ¿cierto? ¿Sirvieron para algo? ¿Sirvieron para que el hombre tenga mayor sensibilidad? No, todo lo contrario. Hoy, aún habiendo avanzado la ciencia y con todo el conocimiento, hay marchas y hay proclamas diciendo que interrumpir un embarazo no es acabar con una vida, cuando se sabe que biológicamente, cuando se interrumpe un embarazo, se interrumpe por medio de la muerte. Es más, desde que se legalizó el aborto en los Estados Unidos, murieron más personas por medio de abortos, por embarazos interrumpidos, que los que murieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin embargo, la ciencia ha ido evolucionando, el conocimiento, se sabe cuándo se convierte esa persona en un individuo. Sin embargo, niegan, así como también tantas y tantas otras cosas. Aún hoy en día se presupone que muchos están estudiando, utilizando la ciencia para enfermar, se presupone, porque eso no sé quién tendrá la verdad de esas cosas. La Biblia tiene la verdad, y la Biblia dice que en los últimos tiempos las enfermedades y las pestes irán en aumento. Pero hoy se habla mediante los medios y mediante cierta información que muchas de las enfermedades son originadas en laboratorios. O sea que las inversiones y los lugares esos que debieran estar para desarrollar curas de enfermedades están trabajando para desarrollar enfermedades y acabar con poblaciones, porque entienden que la única manera de tener a la población mundial sometida es manteniendo un control de la misma.
¿no? Entonces no es que la ciencia y el progreso llevó a que el hombre tenga otra sensibilidad, sea más humano, todo lo contrario. Ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque es así, porque a medida que va creciendo y se va desarrollando, la maldad va en aumento. Por eso dice que la maldad aumentaría, pero cuando aumenta la maldad también hace que sobreabunde la gracia de Dios. Porque muchas personas que éramos perversos, que en otro tiempo éramos hijos de ira, que estábamos viviendo según los malos deseos, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo. No por obra, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, para que ninguno de nosotros nos podamos gloriar diciendo que éramos merecedor de estas cosas. Entonces es evidente que cuando la Biblia habla de obras, no está hablando de que el hombre debe vivir por las obras. Pero cuando leemos aquí, dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Pero vemos el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es? ¿Es por obra? ¿No es por obra? No es por obra, y luego dice que Dios preparó obras. Entonces la Biblia tiene que explicarnos estas cosas. Y hace no mucho nosotros compartimos el por qué Jesús se vio en la necesidad de multiplicar el pan, estando en el desierto y habiendo una gran multitud de personas, sabiendo en lo que iba a hacer, llamó a uno de sus discípulos y le dijo, ¿con qué daremos de comer a esta gente? Y el discípulo respondió diciendo, 200 denarios no van a ser suficientes para que todos coman un trozo. Y otro dijo, acá hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta multitud? Los mandó a recostar e hizo uno de los milagros que registra la Biblia, que es el milagro de la multiplicación. Y eso lo llevó a que los hombres comenzaran a pensar de él de una manera diferente, al punto tal que cuando terminó y todos se saciaron y sobraron 12 cestas llenas de los pedazos que recogieron de los panes y de los peces, le quisieron establecer por rey de Israel. Y él, sabiendo lo que tenían determinado, se apartó a un lugar solitario. Cuando vieron que ya no estaba con ellos, cruzaron al otro lado para hallarle. Cuando Jesús lo vio, les dijo, trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. ¿Cuál será el pan que para vida eterna permanece? Él mismo lo dijo. No fue Moisés el que le dio el verdadero pan, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan. El verdadero pan es el que desciende del cielo y da vida a los hombres. Y luego dijo, yo soy ese pan de vida. Por eso es que no hay un trabajo más honorable, no hay un servicio más elevado, no hay una ocupación más prestigiosa que la de servir al Evangelio. Y mientras le estamos sirviendo al Evangelio, mientras le servimos al Señor y le servimos al Evangelio, el Señor se encarga de todas nuestras necesidades. Por eso hay gente que trabaja por el pan y no cosecha nada. Y hay gente que trabaja por el pan que para vida eterna permanece y tiene una gran cosecha, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, porque Dios no es deudor de nadie. Por eso no se preocupe si usted está haciendo obra y no recibe un reconocimiento, no recibe elogios, no recibe aplausos, no se preocupe, más bien gócese.
Es más, los primeros discípulos, cuando en vez de recibir aplausos y reconocimientos, recibían azotes y cárceles, se gozaban por ser tenidos en dignos de padecer por la causa del Evangelio, sabiendo que el galardón era mucho más grande, la recompensa era mucho más grande. Entonces, servir a Cristo, servir al Evangelio con penalidades, con sufrimientos, con persecución, es un privilegio que no todos lo tienen. Sin embargo, hay hermanos que sí, y de hecho hoy día hay hermanos que están sufriendo la persecución, el despojo de sus bienes, hay hermanos que están muriendo en hogueras donde están siendo quemados arriba de cubiertas encendidas, hay hermanos que están siendo decapitados por causa del testimonio del Evangelio, hay personas que se están quedando sin familia, que los mismos de su casa los entregan a las autoridades religiosas para que los sometan a torturas. Y me refiero a que el padre y la madre entregan al hijo o a la hija a las autoridades religiosas para ser torturados, porque traicionaron el Islam. Y para ellos eso es una ofensa. Entonces, no todos tienen el privilegio de padecer por la causa del Evangelio, por la causa de Jesucristo, pero sí hay quienes reciben ese privilegio. Por eso, si no recibimos en esta tierra, no es que no vamos a quedar sin recompensa, no es que Dios ha cerrado sus ojos o sus oídos para no ver o no oír, sino que Él tiene un propósito aún mayor, más elevado. Con su iglesia, Él lo habló y le dijo: no temáis a los que tienen la potestad de destruir el cuerpo, sino temed más bien a Dios, que tiene el poder de destruir el cuerpo y de destruir el alma. A ese hay que temerle, diciéndole que por la causa de Él, muchos de ellos irían al martirio. Cuando le habla a la iglesia de a la iglesia de Filadelfia, le dice que soportaran por un tiempo la prisión, que después de 10 días serían liberados. La liberación, ¿sabe cuál era? Eran sacados a las arenas del circo romano. Allí recibían la liberación, porque de ahí era el paso a la presencia del Señor. Porque no había liberación si no se retractaban. Si no se retractaban de su fe, no eran liberados. Y si permanecían en la fe, lo que terminaban eran siendo un espectáculo para el mundo. Entonces, pensando, hermano, sabemos claramente que por obra ningún hombre es justificado, y eso es evidente. Pero la Biblia dice que Dios ha preparado obras para que anduviéramos en ella. Entonces, ¿cuál es esa obra que Dios ha preparado? Es la obra de Jesucristo. ¿Ves que la Biblia nos enseña que nosotros no somos de los que andamos por vista, sino andamos por medio de la fe? Entonces, la obra que Dios preparó para que nosotros anduviéramos en ella es la obra de Cristo. Por eso Jesús dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos y llevaréis fruto. Y seréis limpiados para llevar más fruto. Entonces, cuando Jesús le llevó al desierto y tuvieron esa gran multiplicación, Él estaba introduciendo un tema muy importante, y es que estaba introduciendo su entrega, su sacrificio. Y esto despertó en la gente una inquietud que no la tenían antes. Antes servían en los cultos, iban con las ofrendas a ofrecer por los pecados, pero no tenían la inquietud, no llegaron a un pensamiento: ¿cuáles son las obras que a Dios agradan? Pero en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y días pasados lo hemos leído, versículo 28,
Dice así, capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? La obra de Cristo. Dios nos llama a vivir por Jesucristo, no vivir por nuestras obras, sino por el contrario, muertos y crucificados, ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros y que lo que vivimos lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Entonces ni siquiera venir a barrer un salón de culto, ni siquiera venir a agarrar una guitarra y cantar un coro, ni siquiera estar parado aquí delante de ustedes compartiendo esta enseñanza, es una obra de hombre, sino que es la obra de Cristo por medio de su iglesia, expandiendo el testimonio del Evangelio hacia todas las direcciones. No es la obra nuestra. Por eso es que hay mucha gente que hoy está fracasando en el Evangelio, porque no entiende el llamamiento de Dios y cuáles son las obras que a Dios le agradan. Entonces se esfuerza por hacer obras y mediante esas obras llegar a agradar a Dios y nunca le da la gloria a Dios, sino por el contrario, cuando hace buenas obras dice soy yo, cuando hace malas obras dice soy yo. Ahora, ¿esto concuerda con lo que la Biblia enseña? Porque Santiago es claro, dice, no puede de una misma fuente salir agua amarga y agua dulce. Entonces yo no puedo estar haciendo un día buenas obras y decir soy yo y al otro día estar mordiendo el polvo de la derrota porque caí ante los deseos de la carne y decir soy yo. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? No son las que proceden de mí, sino las que proceden del Señor. Pablo fue claro con Filemón y le dijo, para que la participación de tu fe sea eficaz en todo el conocimiento del bien de Dios que está en ti por medio de Jesucristo. O sea, el bien de Dios está en nosotros por medio de Jesucristo. No está en nosotros por naturaleza. Porque por naturaleza nosotros nos corrompimos en el huerto del Edén y fuimos hechos malditos, reos de muerte. Eso es lo que por naturaleza somos. Es más, cuando nosotros vemos el retrato del hombre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 23 de Romanos, vemos que no hay nada bueno en el hombre. Y termina bajo el juicio, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando vemos el verso 24, que lo vemos a Jesucristo, ¿qué dice? Siendo justificados mediante la redención, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí cuando lo vemos a Jesucristo, ¿qué vemos? La redención. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, vemos la salvación de los hombres. Por eso es que Él no llevó un nombre cualquiera. Él no se llamó David, no se llamó Samuel, no se llamó Eliseo, se llamó Jesús. Y el ángel le dijo claramente a su madre María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claramente le dijo. Él no se llamó Samuel, ni Eliseo, ni David, ni Aarón, ni Ur. Se llamó Jesús y se llama Jesús. Y es el único nombre dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Entonces, cuando le vemos a Jesús, vemos la salvación de Dios.
Y esa obra fue preparada de antemano para que anduviéramos en ello, para que nosotros fuéramos salvos por Jesucristo. Entonces, cuando habla de buenas obras, no está hablando de lo que yo hago ahora que estoy en Cristo, porque de mí no puede proceder nada bueno. ¿De qué está hablando entonces? De la obra de Cristo, de lo que Cristo puede hacer. Por eso es que no tenemos que menoscabar, ni tenemos que menospreciar esa obra. Si Dios me llama para una tarea, nunca puedo decir ni debo decir, no, yo no sirvo para esto, o yo no puedo hacer aquello. ¿Por qué no puedo decir? Porque puede que yo no sirva para nada, pero si la hace Cristo, Cristo puede hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y subsisten por medio de Él. Entonces no tenemos que menoscabar esa obra. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó? La obra de Cristo. Que nosotros podamos vivir por Cristo. Que nosotros podamos extender el reino de Dios por medio de Cristo. Por eso Pablo, que entendía estas cosas, dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ya sea que Dios le llame a anunciar el Evangelio, sea que Dios le llame a limpiar un baño, a barrer un salón, a promocionar un evento, a pararse frente a una cámara, pararse frente a un micrófono, a lo que Dios le llama a hacer, no menoscabe esa obra, porque si Dios le llama a hacerlo, Él le capacita, y la capacidad no es de nosotros, sino que proviene de Cristo Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin, la sabiduría, la que estaba con Dios creando todas las cosas en el principio, la que estaba diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Él estaba allí en el principio, por eso dice que fueron preparadas de antemano. Porque Cristo está desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, ya estaba Cristo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, las obras no sirven para que los hombres se salven. Solo la fe de Jesucristo es la que al hombre le hace salvo. Las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ella no son lo que hoy nosotros hacemos para Dios, creyendo que podemos ofrecer algo a Dios, sino es lo que Dios hace por medio de Jesucristo a través nuestro como su iglesia, como su herramienta, como su instrumento. Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid, dijo Jesús. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, si estuviéramos separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Por qué es que hacemos? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Por qué es que hacemos? Porque Cristo es en nosotros poder de Dios, sabiduría de Dios, fortaleza de Dios. Por eso es que hacemos. Y esto lo tenemos que entender, lo tenemos que asimilar para no jactarnos, para no gloriarnos y para siempre dar la gloria a Dios. Y cuando se nos rechaza, entender que no es a nosotros a quien se nos rechaza, ni porque no tuvimos la suficiente capacidad, sino que se le rechaza al Señor. Es a Él a quien se lo rechaza. Por eso es que la Escritura dice, no juzgáis nada antes de tiempo, sino más bien dejad el juicio para el Señor. Amén. Así entonces, hermana querida y hermano querido, habiendo mirado la Escritura, nos tiene que llevar a que nos gocemos, sabiendo que Dios nos concedió el conocimiento del Señor Jesucristo, por el cual fuimos salvos, y también que Él sigue orando en nosotros, que sigue trabajando en nosotros,
y que en la medida en que nosotros entendemos que es Él, vamos a poder ver muchos resultados positivos, porque no hay nada que sea imposible para Dios, pues para Dios todas las cosas le son posibles. Y Él puede librar batallas con cientos de miles como con 2 o 3. Amén. Entonces, que esa sea nuestra confianza, que nosotros podamos pensar conforme a lo que está escrito, no conforme al parecer, a lo que yo pienso, sino conforme a lo que está escrito, que podamos vivir por medio de la fe. Y la fe no es sino una consistencia, sino que la fe es por el oír y el oír de su palabra. Entonces, que podamos vivir por su palabra, sabiendo que la salvación es un regalo de Dios. Dios no me puede regalar algo y luego quitármelo. Porque no es niño caprichoso. Como antes nosotros teníamos amigos que te regalo. Y después, pero hoy no me saludaste, devolveme lo que te regalé. No es niño caprichoso. Amén. Entonces, si es un don de Dios y nos lo regaló, no es para quitárnoslo, sino para que lo recibamos con gratitud en nuestros corazones y tengamos la seguridad de esa salvación y de esta vida eterna. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte el que nos hayas ministrado por medio de tu palabra, trayéndonos un entendimiento de cómo, Señor, has oficiado la salvación de la humanidad y cómo has preparado obras para que anduviéramos en ella. No son las obras nuestras, sino la obra de Cristo, siendo Él el único que pudo presentar una obra perfecta delante de tu presencia, de quien tú has recibido y has tenido en agrado. Por eso, Señor, es que vivimos por medio de la fe, no para presentarnos nosotros como si por nosotros pudiéramos hacer algo por ti, sino para presentar a Cristo, para que por medio de Cristo el mundo conozca que tú eres en nosotros y que nosotros estamos en ti, en esa perfecta unidad. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a prepararnos para el servicio de la Santa Cena del Señor, lo cual vamos a estar participando también en esta mañana. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,